nuevamente trayéndoles la palabra de Dios. Y hoy les traigo el pasaje de Éxodo 35, versículos 30 al 35. Y habla sobre el llamamiento de Jehová Dios a Bezalel y a Aholiab para que construyan el templo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que va sobre él y todos los utensilios del templo. Y le habló Jehová Dios a Moisés y le dijo que le comunicara al pueblo de Israel, que le comunicara a los hijos de Israel que él había llamado a Bezalel y a Aholiab para que hicieran el templo, para que construyeran el templo de reunión. Y le dijo: yo los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y los he llenado de la sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Como podemos ver aquí, en este pasaje, Dios les dio la creatividad a Bezalel y a Aholiab. Bezalel era de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan. Y el Señor los llenó con su espíritu y les dio toda la capacidad creativa para construir el templo, llenándolos con su espíritu, porque dice: los he llenado del Espíritu de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios llenaba con su espíritu a quien iba a utilizar. Ahora, en la actualidad, después del nuevo pacto que vino a ser Jesús con el pueblo de Israel, quienes somos nosotros, la situación ha cambiado. Ha cambiado porque ahora todo el que es bautizado es lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, ahora todo el cristiano tiene el Espíritu Santo. Todo el cristiano que ha sido bautizado, en él mora el Espíritu Santo. Y es templo del Dios vivo y templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, como lo estamos leyendo. Ahora, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que en nosotros también mora todas esas habilidades, toda esa creatividad que Dios puso en Bezalel y en Aholiab. Ahora, lo que sucede muchas veces es que no lo entendemos, no lo sabemos, no lo conocemos, por falta de escudriñar la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos enterando de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y una de las bendiciones es esta, que el Señor nos ha dado todo para que seamos creativos. Vamos a ver solo la base de todo lo que el Señor le dio a Bezalel y a Aholiab. Les dio sabiduría. La sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, aplicar sus principios, tener prudencia en la vida, en los negocios y conocimiento profundo en las letras. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado.
La inteligencia. La inteligencia dice que es facultad de entender, de comprender. La inteligencia distingue al ser humano del animal. Porque el ser humano puede ser entendido, puede ser comprendido, y él puede entender y puede comprender. Y habla de una forma, dice, entendible. Y esa es la inteligencia. Ciencia. Ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos sobre cierta categoría de hechos, de objetos o fenómenos que se basan en lo comprobable y en una metodología de investigación propia. Los científicos son los que han estudiado cómo viajar al espacio. Los científicos son los que han estudiado por qué se dan los huracanes, por qué el agua tiene cierta temperatura y por eso hace que a veces sea un huracán fuerte o sea un huracán débil, por la temperatura que sufren las aguas. Y esa es la ciencia, cuando se ponen a estudiar esas cosas. Entonces, quiere decir que tenemos sabiduría, tenemos inteligencia y tenemos conocimiento de ciencias. Arte. Arte es una actividad creativa del ser humano que consiste en transformar, combinar materiales, imágenes, sonidos, y es útil para transmitir una idea o un sentimiento y producir un efecto estético, o para embellecer ciertos objetos o estructuras funcionales, como oro, plata, bronce, tallar piedras, madera, pintura, y ahí entran todas las artes. Entonces, Dios nos ha dado todo eso por medio de su Espíritu Santo. En nosotros mora el Espíritu Santo. Pero muchas veces por falta de conocimiento no buscamos realizar todo lo que podemos hacer. No conocemos cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, y no los ponemos a funcionar. También dice que dio la habilidad de enseñar. Y enseñar es la destreza y la habilidad para ejecutar, para escribir o para enseñar una cosa. O sea, se tiene grado de maestro. Todo es que nosotros querramos hacerlo, que nos lo propongamos. Y también dice que les dio sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado, en azul púrpura, en carmesí, en lino fino y telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dio la capacidad de que queremos ser arquitectos, queremos ser diseñadores, queremos ser modistas, queremos hacer obra de arte, escultores, ingenieros, maestros, músicos, artistas. ¿Qué es lo que queremos ser? Todo lo que nos propongamos hacer, todo lo que anhelemos ser, lo podemos lograr si nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Y vamos a tener la capacidad de hacer todo. Ahora, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que prepararnos para eso, pero en nosotros está la habilidad, porque Dios nos la ha dado por medio de su Espíritu Santo. Está la semilla. Lo que tenemos que hacer es que esa semilla se desarrolle, que esa semilla le dé vida a lo que nosotros anhelamos ser. A mí me da tristeza cuando dicen que Dios les da a unos y no les da a otros. Pero no es esa la realidad. Dios nos da a todos. Lo que pasa es que unos tienen la habilidad de desarrollar lo que ellos creen, lo que ellos sienten, y por eso logran éxitos. Y los que no lo logran es porque tienen a alguien que se opone a eso. Y el único que se opone a eso somos nosotros mismos, que limitamos nuestro desarrollo. Limitamos cualquier
cosa que nos propongamos hacer la limitamos por el temor, por inseguridad, porque no tenemos para poder invertir. Y la realidad es que tenemos la base, tenemos lo que Dios nos ha dado, tenemos el Espíritu de Dios, y es nada más que nosotros le pongamos el deseo de hacerlo, pongamos nuestra voluntad para lograr todo lo que el Señor nos ha dado. Recordémonos que el Señor no hace acepción de personas. El Señor es para todos. Y como les he dicho, la relación es personal, tuya con el Señor. Nadie puede venir ante el Señor en lugar tuyo. Se puede interceder por ti, pero nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que el Señor nos ha puesto, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros anhelamos. Desarrollar las habilidades que creemos que tenemos. Leamos la palabra de Dios, hagamos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios. Y así nos vamos a desarrollar en todo lo que nosotros nos propongamos, porque vamos a poner nuestra parte y el Señor va a poner el resto. La bendición viene del Señor. Así es, mis hermanos, que yo los invito a que lo hagamos, a que echemos fuera todo temor, a que echemos fuera toda inseguridad. Las palabras que no deben de estar en nuestro vocabulario: espero, no puedo, no tengo, porque todo nos lo ha dado Dios. Leamos la palabra de Dios y vamos a encontrar tantas cosas que el Señor nos ha dado para que llevemos una vida de triunfos, una vida de éxitos, que logremos hacer lo que nos proponemos hacer. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana y espero que esta palabra les llegue, la mediten y lean ustedes el capítulo 35 de Éxodo. Si pueden, lean todo el libro, porque tenemos que leer la palabra de Dios, y al leerla y conocerla vamos a poder enseñarla. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.